Buenos días a todos. Mi nombre es Nicolás Tentoni, soy residente del Departamento de Informática en Salud del Hospital de Buenos Aires. En el Ateneo 535 vamos a hablar de sistemas de ingreso estructura de órdenes médicas, o CPOE por sus siglas en inglés, de Computerized Provider Order Entry, eventos clínicos y seguridad. Este va a ser el primero de una serie de Ateneos sobre esta temática de sistema de ingreso estructurado de órdenes médicas, supervisado por Cintia Jiménez. Los Ateneos bibliográficos son una iniciativa del Hospital Italiano de Buenos Aires y tiene lugar dentro de una instancia de aprendizaje en el marco del programa de la Residencia Informática en Salud. Como introducción a la temática, uno tiene que considerar que previamente o actualmente en muchas instituciones de salud, la solicitud de estudios complementarios o la prescripción de tratamiento se realiza en soporte de papel. Los CPOE son herramientas informatizadas y estructuradas para la solicitud de estudios complementarios y la prescripción de tratamientos. Los CPOE se pueden clasificar en subtipos dependiendo del proceso asistencial donde se introduzcan. Uno puede pensar en CPOEs en la solicitud quirúrgica, puede pensar en CPOEs para la solicitud de interconsultas, CPOEs para los exámenes complementarios, tanto sea de laboratorio, imágenes o cualquier otro tipo de examen complementario. Y en lo que nos vamos a centrar mayoritariamente en el Ateneo de hoy va a ser en CPOE en el ciclo de la medicación, entendiendo la misma como la prescripción, la validación o transcripción, la dispensación, la administración y el monitoreo de fármacos. Desde el desarrollo de estos sistemas de ingreso estructurado, uno puede pensar en CPOEs que son comerciales, o sea que son comprados a una marca particular para implementar en una institución de salud, o que tienen desarrollo propio por la misma institución de la que estamos hablando. ¿En qué influyen estos CPOE dentro del proceso asistencial? Influyen en que pueden disminuir los costos o aumentarlos dependiendo de los costos de implementación de los mismos, en que pueden proveer la posibilidad de instaurar sistemas para el soporte de la toma de decisiones clínicas o CDSS, pueden modificar el tiempo asistencial y los procesos hospitalarios, y lo que nos vamos a abocar en el Ateneo de hoy es en la influencia que tienen los CPOE sobre el error médico. Una publicación en el 2000 por el Instituto de Medicina de Estados Unidos, que se llama Errores Humanos, se estima que entre 44.000 y 98.000 muertes por error médico ocurren cada año en Estados Unidos, que el 2% del costo en salud se da por errores médicos que son prevenibles. Dentro de cada internación atribuyen $4.685 a estos errores médicos prevenibles. Para hablar de esta problemática, seleccionamos 3 artículos. Los 2 primeros artículos están publicados en el Journal of the American Informatics Association, el primero en 2017, que habla sobre el impacto de los CPOE comerciales en contraposición a los de desarrollo propio y de los CSS o los sistemas para el soporte de la toma de decisiones clínicas en los errores de medicación, la estadía hospitalaria y la mortalidad en unidades cerradas. Una revisión sistemática con un posterior metaanálisis. El segundo de los artículos, publicado en la misma revista, habla sobre qué tan efectivos son estos CPOE o particularmente los CPOE de medicación en reducir la incidencia de errores en la medicación y su daño asociado en pacientes hospitalizados. También una revisión sistemática con un metaanálisis. El tercero de los artículos, publicado en el Journal of the American Medical Association, o JAMA, en su versión Open, habla sobre las tendencias nacionales en Estados Unidos en el rendimiento de seguridad de las historias clínicas electrónicas entre el 2009 y el 2018. Este artículo fue publicado en el año 2020. Pasamos al primero de los artículos, que habla sobre los CPOE comerciales en unidades cerradas. Se sabe que los CPOE disminuyen los errores en el ciclo de la medicación. Esto se ha visto en varios estudios previos y en metaanálisis posteriores. También se sabe que los errores en la medicación aumentan el tiempo de estadía hospitalaria, aumentan los costos e influyen en la mortalidad. Las unidades cerradas son lugares donde los errores médicos son altamente frecuentes y la mortalidad es muy alta. Lo que no se sabe
es si los CPOI, al modificar o disminuir los errores en la medicación, modifican también la mortalidad. Hay un particular interés en estudiar los CPOI comerciales, porque previo al comienzo de la informatización de los sistemas de salud, se utilizaban CPOIs y historias clínicas que tenían desarrollo propio. Esto no es posible para todas las instituciones en salud, porque lleva un alto costo, pero tienen mucho beneficio en que pueden ser modificados para las particularidades de cada institución. No hay estudios consistentes sobre el uso de CPOIs comerciales de manera única, sino que la mayoría de los metaanálisis incluyen estudios tanto con CPOI comerciales como con CPOI de desarrollo propio. Entonces, los investigadores de esta revisión sistemática con metaanálisis se preguntaron si la implementación de un CPOI comercial, comparado con el uso de órdenes en papel, modifica la incidencia de errores en la medicación, el tiempo de estadia hospitalaria, la mortalidad global en unidad cerrada o intrahospitalaria global. Y esto es una revisión sistemática con un metaanálisis. También evaluaron el uso de CSS, que no es a lo que nos vamos a abocar el día de hoy. Para esto, realizaron una búsqueda desde enero del 2000 hasta el 2016 en bases de conocimiento como Medline, Embase o CINAHL. Todos los estudios o los abstracts fueron revisados por dos investigadores independientes e incluyeron estudios a la revisión sistemática y al metaanálisis que reportan resultados en pacientes en terapia intensiva o en unidad cerrada y que evalúen el impacto de la implementación de un CPOI comercial o el agregado de un CSS a un CPOI existente, que esta parte es lo que no nos vamos a abocar el día de hoy, y reporten datos cuantitativos en errores de medicación, tiempo de estadia hospitalaria, mortalidad pre y post-implementación, y cuarto, sean de diseño aleatorizado o cuasi experimentales. De las citas únicas que analizaron, luego de remover todos los duplicados, evaluaron 586 abstracts. De esos, excluyeron 462. De los que analizaron el full text, que fueron 124, excluyeron a 107 artículos y 3 fueron incluidos luego de revisar las citas de las referencias de los artículos que habían seleccionado. El total de artículos incluidos para la revisión sistemática del metaanálisis fue de 20, siendo 16 puros de implementación de CPOE posterior al uso de papel y 4 que fueron la implementación de un CSS a un CPOI existente previamente. Para el análisis estadístico de este metaanálisis, se tomaron en cada uno de los artículos los periodos de exposición más largos, se calcularon los riesgos relativos y las diferencias en tiempo de estadia hospitalaria y se utilizó un Random Effects Model. Luego, para subgrupos especificados, se realizó cada uno de los análisis, tanto para pacientes en unidad cerrada de adultos y en unidades cerradas pediátricas. Es de importancia remarcar que 11 de los estudios fueron incluidos son de Estados Unidos, 4 de Reino Unido y el resto son de Bélgica, Canadá, Israel, Arabia Saudita y España. Como se ve, cuando uno ve los errores en la medicación, el riesgo relativo estimado fue de 0,15, con un intervalo de confianza que va de 0,03 a 0,80. Los resultados en los distintos estudios, que son 4 para la población pediátrica y 5 para la población en adultos, son heterogéneos, siendo 2 estudios con mejoría del CPOE en los errores en la medicación en pacientes pediátricos y 2 que no demostraron ningún tipo de beneficio estadísticamente significativo. Y en adultos hay 4 estudios que demostraron beneficio estadísticamente significativo y hay un estudio que mostró daño con el uso de CPOI y errores en la medicación en unidad cerrada. Lo que es importante remarcar es que la mayoría de estos estudios se vieron el beneficio en la eliminación de órdenes ilegibles y que previo a la implementación de un CPOI, la variabilidad entre los distintos estudios era muy alta, llevando a errores médicos desde el 4,5% hasta el 58,2%. Al evaluar mortalidad por toda causa en unidad cerrada, la mayoría de los estudios, 4, son en pacientes pediátricos. Los resultados son homogéneos, pero en ninguno de los estudios particulares, tanto en pediátricos como en adultos, donde son 2 estudios, tienen diferencias estadísticamente significativas.
Al juntar todos estos estudios en el metaanálisis, se ve un 0,88 de riesgo relativo con un intervalo de confianza que va de 0,78 a 0,99, siendo esto estadísticamente significativo por no incluir alguno del riesgo relativo. Para cerrar, de los estudios analizados, 13 se clasificaron como de calidad moderada y 7 de débil, utilizando una herramienta estructurada. Los CPV comerciales que se evaluaron fueron de 9 marcas distintas y las diferencias significativas se dieron con una reducción del riesgo relativo del 85% en errores en la medicación y del 12% en la mortalidad en unidad cerrada. Para el resto de los eventos preespecificados, no se observaron diferencias estadísticamente significativas, esto es, tiempo de estadía hospitalaria en terapia intensiva o mortalidad intrahospitalaria. Esto tiene coherencia al pensar que la mortalidad en terapia intensiva es más alta que la mortalidad intrahospitalaria y probablemente el poder para ver estas diferencias por fuera de la unidad cerrada es más chico. El segundo de los artículos que vamos a hablar hoy habla del CPOE y el daño asociado a errores. Y se pregunta, ¿qué tan efectivos son estos CPOE orientados hacia la medicación en reducir la tasa de incidencia de errores en la medicación y el daño asociado? Una revisión sistemática con metaanálisis, publicada en el 2021. Sabemos que, como hablábamos en el metaanálisis previo, que el CPOE se asocia a una disminución de los errores médicos, pero no hay metaanálisis que hayan demostrado de manera consistente los errores que esto disminuya los errores en la administración ni el daño asociado. Y tampoco se ha visto el beneficio de eventos clínicos por fuera de los pacientes en unidad cerrada. Los investigadores se preguntan si la implementación de un CPOE comparado con el uso de órdenes en papel modifica la incidencia de errores en el ciclo de la medicación, daño asociado o errores asociados al sistema de prescripción. Esto es, errores que se den por el uso del CPOE y no por el uso de órdenes en papel en pacientes internados y respectivamente del nivel de cuidados. Esto es en sala de intensivo general, en unidad de terapia intensiva, en unidad de cuidados intensivos cardiológicos, etc. Y es una revisión sistemática con un metaanálisis posterior. Para esto, realizaron una búsqueda desde junio del 2005 hasta marzo del 2019 en las mismas bases de conocimiento que el estudio previo, que el metaanálisis previo. También lo analizaron 2 investigadores independientes e incluyeron estudios que reporten el impacto de la implementación del CPOE respectivamente del lugar de internación del paciente y que reporten datos cuantitativos en errores de prescripción, administración, medicación o daño asociado a errores en la medicación. Para ello definieron como error de prescripción o todo error que se dé en la dosis o la frecuencia de una prescripción, un error de administración como cualquier desvío observado de manera directa o indirecta de la prescripción realizada en la historia clínica, en el prospecto del medicamento o cualquier desvío de las políticas institucionales que sean relevantes. Definieron error de medicación como una conjunción de error de prescripción y o error de administración y el daño potencial o real dado a estos errores de diversas maneras, como escalas de severidad del error, el número de eventos adversos prevenidos asociados a drogas, el tiempo de estadía hospitalaria y o la mortalidad. De los abstracts analizados, luego de remover los duplicados, fueron 2.193. De esos se excluyeron 2.065 artículos y se analizaron por full text a 128. De estos se excluyeron 108 artículos y realizaron 2 análisis. Primero un análisis cualitativo de 20 artículos y luego un análisis cuantitativo de 9 artículos. Los endpoints o eventos que pudieron realizar un metaanálisis no fueron todos. Por empezar, en los errores en la medicación, la diferencia en los denominadores en los distintos artículos no les permitió realizar un metaanálisis. Y en los artículos que reportaban errores en la prescripción, que fueron 10, hubo inconsistencia en la forma de reporte de los mismos, por lo tanto no se pudo extraer información para realizar el metaanálisis. El metaanálisis sí se pudo realizar en los errores en la administración, donde se incluyeron 3 estudios. Esto dio
un riesgo relativo estimado de 0,77 con un intervalo de confianza que va del 0,72 al 0,83, siendo este intervalo de confianza significativo por no incluir el 1 del riesgo relativo. Cuando fueron a analizar el daño asociado a los errores en la medicación, incluyeron 5 estudios, que fueron altamente heterogéneos, con estudios que aumentaban el daño de riesgo de daño asociado a errores en la medicación, y algunos estudios que o no tenían significancia estadística o disminuían el riesgo de error, el riesgo de daño. Entonces, esto en un análisis, en el metaanálisis, da un riesgo relativo de 1,22 con un intervalo de confianza que incluye al 1, siendo el intervalo de confianza de 0,18 a 8,38, y esto da que no tiene significancia estadística. De los estudios analizados, 18 mostraron resultados heterogéneos y solo 2 fueron clasificados como de calidad alta. Observaron una reducción del riesgo relativo de 23% en errores de la administración, no pudieron realizar el metaanálisis en errores de prescripción, pero 9 de estos 10 estudios presentaban una disminución del mismo en un análisis cualitativo. Y no observaron diferencias estadísticamente significativas en el daño potencial o real. El último de los estudios del que vamos a hablar es sobre las tendencias nacionales en el rendimiento de seguridad de los sistemas electrónicos, de las historias clínicas electrónicas del 2009 al 2018 en Estados Unidos. Este estudio publicado en JAMA en el 2000. Lo que se preguntan los investigadores es si se modificó la ocurrencia de eventos adversos prevenibles en el ciclo de la medicación en hospitales de Estados Unidos desde el 2009 al 2018. Alrededor del 2009 se impulsó la implementación de sistemas electrónicos de historias clínicas electrónicas en Estados Unidos y el uso de CPOE como una forma de aumentar la seguridad de los pacientes. Estos investigadores realizaron una serie de casos de distintos hospitales que tomaban una encuesta voluntaria generada por la Universidad de Utah, que es el Leapfrog Voluntary Survey. En el 2018, para que se den una idea, 1.800 hospitales tomaron este tipo de encuesta. Los investigadores incluyeron hospitales en Estados Unidos que utilizaron el CPOE EHR Evaluation Tool, que está dentro de esta encuesta voluntaria de Leapfrog, por al menos un año entre el 2009 y el 2018. Obtuvieron datos demográficos de cada hospital desde una encuesta anual que se realiza de la Asociación Americana de Hospitales y clasificaron las distintas marcas del CPOE y la historia clínica electrónica como individuales si eran utilizados por más de 100 hospitales y los clasificaron como otros cuando lo eran por menos de ese número. Ahora, ¿por qué utilizaron esta herramienta? Esta herramienta del Leapfrog Hospital Survey lo que hace es generar pacientes estructurados previamente, simulados, que tienen que ser ingresados en el ambiente productivo del hospital y uno de los profesionales de la salud o varios de los profesionales de la salud que sepan utilizar este sistema del hospital tienen que generar órdenes médicas, tanto de laboratorio como indicaciones médicas, y se evalúan los errores en la medicación que están previamente establecidos y el daño asociado a los mismos. Y evalúan con un porcentaje de eficacia de los sistemas informáticos del hospital para prevenir la ocurrencia de daño asociado a estos errores previamente establecidos. Evaluaron varios hospitales en el transcurso de estos 9 años y vieron que la mayoría de las marcas que se utilizaban de la historia clínica electrónica de CPOE correspondían a tres marcas particulares que no están mencionadas en el estudio, y ellas más o menos se dividían la gran mayoría del mercado de historias clínicas electrónicas y de CPOE dentro de Estados Unidos. La mayoría de los hospitales evaluados tenían entre 100 y 399 camas, y hay una porcentual bastante alto de hospitales
que tenía más de 400 camas, 31,5% de hospitales. La gran mayoría, casi el 70%, estaban localizados de manera urbana y un 30,2% eran rurales. Lo que evaluaron los investigadores es que la escala global de rendimiento de seguridad se modificó desde el 2009 en 53,9% con desvío estándar de 18,3% a 65,6% con desvío estándar de 15,4% en 2018. Observaron que el mejor rendimiento global se daba en las interacciones drogas-alergia, o sea que los sistemas informáticos en Estados Unidos para lo que mejor servían era para prevenir un ingreso de una droga en el cual el paciente tuviese una alergia particular. Esto no se vio modificado claramente en estos 9 años del estudio, sino que lo que mayor incremento vieron es en la seguridad en las interacciones entre la droga y la edad del paciente. El peor rendimiento, o sea, de peor seguridad se veía, es en las interacciones entre las drogas y un diagnóstico en el cual la droga estuviese ingresada para un diagnóstico que fuese incorrecto o el diagnóstico fuese una contraindicación para el ingreso de una droga particular. Es interesante ver que las distintas marcas de historia clínica electrónica o de CPOE se dividieron de manera muy heterogénea el rendimiento en seguridad. La marca que mejor rendimiento de seguridad y menor variabilidad tuvo dentro de estos 9 años fue la marca que mayor cantidad de hospitales era utilizada. Pero la marca que tenía la segunda cantidad de hospitales utilizados en este marco temporal tuvo un rendimiento muy bajo. Y la segunda marca que tenía mejor rendimiento dentro de los hospitales era una marca que tenía un porcentaje bastante bajo de el mercado hospitalario en Estados Unidos. Entonces, de esta manera vieron que el rendimiento de cada marca de CPOE no se correlaciona con la proporción del mercado que engloba y que hay una variabilidad inter e intramarca de CPOE y de historia clínica electrónica. Entonces, en algunos hospitales, la misma marca de historia clínica electrónica y de CPOE tenía un rendimiento muy bueno y en otro hospital distinto tenía un rendimiento de seguridad muy bajo, lo cual remarca la necesidad de la relevancia de la implementación y de la cultura de cada una de las organizaciones. Para concluir de estos 3 estudios, uno puede decir que la calidad de los mismos, de los estudios incluidos en los distintos metaanálisis, es baja, siendo que solo 2 de todos los estudios incluidos en los distintos metaanálisis fueron clasificados como de calidad alta, que a pesar del tiempo de estudio y del tiempo de implementaciones de los CPOE alrededor del mundo, todavía no está adecuadamente cuantificado la relevancia en eventos clínicos por fuera de unidad cerrada. Y que la mortalidad solo se puede ver reflejada en estas unidades cerradas y no por fuera en otros ámbitos hospitalarios. Es de remarcar la importancia en la implementación de las distintas marcas y que los desarrollos de marcas comerciales son extremadamente variables. Para concluir, es importante que el error en el proceso asistencial sea cuantificado de una manera adecuada y que las medidas no sean punitivas alrededor del error, sino que la cuantificación del mismo lleve a implementar medidas de prevención para que esto no se vea reflejado en daño para los pacientes. En el Hospital Italiano de Buenos Aires se implementó un CPOE en el año 2001, luego de 4 años de informatización de distintos procesos dentro del hospital. A pesar de esto, el error en la dosis se daba en el 0,5 del total de prescripciones. Por eso, en el 2014 se comenzó con un proceso de validación de farmacia que se estructuró en diferentes categorías que permitieron estandarizar los registros de rechazo de prescripción debido a los errores que pudieran cometer el médico que realiza la prescripción. De esta manera, cada médico recibe la validación en línea y en caso de rechazo, debe modificar la prescripción o justificar por qué no corresponde el mismo.
Esta es una medida de seguridad agregada al uso de CPOE. Muchas gracias por su atención. El próximo Ateneo de CPOE va a estar a cargo de Eliana Frutos, va a ser el Ateneo 536, el jueves 18 de marzo del 2021. A continuación, los invitamos a que respondan algunas preguntas sobre los distintos estudios que evaluamos en el presente Ateneo. Muchas gracias.